La Universidad Autónoma de Santo Domingo, Facultad de Artes, Escuela de Crítica e Historia del Arte, imparten el primer diplomado en gestión de las industrias culturales y creativas, como una iniciativa del Ministerio de Cultura y el patrocinio del Centro Cultural de España. Agradecemos al maestro Carlos Enrique Guzmán Cárdenas por su iniciativa para la creación de este podcast, como requisito de la asignatura Fundamentos Teóricos y Gestión de las Industrias Culturales. El grupo Flautín presenta Teatro de Títeres en tiempo de pandemia, alternativas para la creación escénica en tiempos del COVID-19, donde haremos un análisis comparativo sobre el desarrollo de los grupos de teatro de títeres en la República Dominicana desde los años 80 hasta el presente y cómo han podido innovar y crear nuevas alternativas en tiempos de crisis. Nuestro experto invitado es el actor Basilio Nova, titiritero y maestro, director de teatro y productor de radio y televisión, figura destacada del teatro independiente dominicano, egresado de la Escuela Nacional de Arte Dramático de la República Dominicana y de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, obteniendo una licenciatura en teatro. Nos trasladamos a Nova Teatro, lugar donde conversamos y desarrollamos el contenido que a continuación presentamos. Gracias por acompañarnos. Mi nombre es Rocío Sánchez. Iniciamos. Al iniciarse la pandemia el año pasado, en marzo de 18, 19, por ahí 20, nosotros como institución Cucaramácara teníamos la realización ya de la tercera Feria Internacional de Títeres y Objetos, la FITO RD, un evento que ya veníamos realizando, un evento joven que trata y tiene como propósito volver a motivar a los titiriteros, a la gente de artes escénicas para que trabajen en títeres, porque ese gran movimiento de títeres que hubo en los años 80 y 90, pues se fue como diluyendo y prácticamente de repente, después de haber tenido lo que se llamó la Asociación Dominicana de Titiriteros, la ADOTI, que agrupaba más de 30 grupos de títeres a nivel nacional, después de haber tenido un público muy bueno, como lo manteníamos durante todos los domingos, el Teatro Chispa de Ángel Mejía, que en paz descanse, y Gilda Matos, lo tenían en Casa de Teatro, con presentaciones todos los domingos a las 5 de la tarde. Lucas Mejía y Doris Minaya, que empezaron conmigo también en el Teatro Nacional, también pues empezaron con sus títeres en la sala de música de Aida Bonelli de la Biblioteca Nacional, y nosotros Cucaramácara, que también conjuntamente con el Teatro Chispa iniciamos lo que se llamó Tardes Primaverales de Títeres en los años 80. Bueno, pues esa actividad que se llenaba, tenía un público extraordinario, se llenaba Casa de Teatro, se llenaba el Teatro Nacional y se llenaba las funciones que hacíamos también en la biblioteca que hacía el Teatro Flautín, en el teatro, en la sala de música. O sea que Cucaramácara en el Teatro Nacional, Chispa en la Casa de Teatro y Flautín en la sala de música de la Biblioteca Nacional, y en el interior teníamos a títeres TPC, los Tepecitos y los títeres Musú, que eran en Santiago de los Caballeros, que también tenían en su sala, y luego el Teatro Pie de títeres también en Santiago. O sea, todas estas compañías mantenían en los 80, 90 una rica y variada cartelera de teatro de títeres para niños, fundamentalmente, porque en el país no se ha desarrollado lo que es los títeres para adultos. Sí tuvimos una experiencia, Reinaldo Disla, Jesús Sosa, yo con Freddy Veragoico, y también Doris Minaya, que hacíamos una con Freddy Veragoico en los programas de Televisa. Por ejemplo, en el show del mediodía teníamos los títeres políticos, que eran los personajes, Juan Bosch, Balaguer, Antonio Guzmán, Jorge Blanco, que eran los personajes, y Peña Gómez, eran los personajes que estaban en ese programa del show del mediodía. Luego, con Freddy y Jackie de noche, ahí estábamos Doris Minaya y yo, con los personajes Papagayo y Mamá Gallina,
que eran sátiras políticas escritas por Uchi Lora y presentadas entonces por los títeres, que eran, como te digo, papagayo y mamá gallina. Entonces, esa actividad de teatro para adultos no se desarrolló mucho. Sí hubo una experiencia de títeres pornográficos que hicieron la gente del Teatro Gayumba en un bar que tenía en la zona colonial, donde hoy funciona lo que se llama Bar Ocho Puertas, donde funciona microteatro en la zona colonial, en la José Reyes, creo que está esa calle. Y ahí está Nive Santana y Manuel Chapuzó del Teatro Gayumba, hacían esas funciones de títere en ese bar de Sonia Silvestre. Esa era como la única experiencia de teatro de títeres para adultos. Lo que quiere decir que ha habido en República Dominicana en los 80, 90 un gran y efervescente movimiento teatral que se fue diluyendo y desaparecieron de los parques y las funciones que patrocinaba el Consejo Presidencial de Cultura en los 90, y también a principios del 2000 también habían estas presentaciones en los parques. Ya eso no se da. Eso de parques realmente ha vuelto otra vez ahora en el mes de noviembre con 4 funciones patrocinadas por el Centro Cultural de España, coordinada por ellos y pagada por ellos, que se hicieron funciones en plazas como para remembrar eso que se hacía. Después de eso desaparecieron los títeres de todo el ámbito político nacional, y nos hemos quedado algunas agrupaciones haciendo esporádicos montajes de títeres. Todo el repertorio que había antes es el que prácticamente existe ahora. O sea que no hay innovación de hace mucho tiempo. De modo que cuando empezó todo esto, así estaba la situación de títeres en el país. Cucaramácara desde hace ya 4 años viene celebrando esa Feria Internacional de Títeres, que no se pudo realizar en marzo por el cierre del país por la pandemia. Entonces nos fuimos a la virtualidad. Nos adaptamos, compramos equipos, compramos cámara, compramos trípode, compramos aros de luces, plataformas Zoom, y nos adaptamos a eso, ¿verdad? A las herramientas que la tecnología nos permitía para mantenernos activos. Luego, cuando en el año pasado, en noviembre, se abrió un poco las actividades con público presencial muy reducido, entonces empezamos a hacer presentaciones aquí en la sala, pero en el patio fundamentalmente, porque la gente no se sentía segura en espacios cerrados. Entonces habilitamos el patio de Cucaramácara con un escenario al aire libre, donde empezamos a hacer las actividades. Así ya en este mes, en el mes de mayo, hicimos títeres en primavera y también lo que se llamó cuentos que te cuento. Entonces todas esas actividades han sido con títeres, incluyendo títeres de por ejemplo, títeres de mesa, títeres de guante, la técnica de Kamishibai, que es una tendencia de los títeres japonesa, y también los cuentacuentos que incluyen títeres. Entonces nosotros hicimos esa actividad tanto presencial como de manera virtual. 18 agrupaciones internacionales participaron en esa versión. Ya en marzo de este año, como ya no pudimos hacerlo el año pasado, pues hicimos la feria de títeres, la tercera, la hicimos de manera virtual también. Ahí participaron grupos nacionales y grupos internacionales, con teatro asimismo virtual, pero incluyendo también lo que se llama la técnica del teatro de títere lambe lambe, que es una técnica que es una técnica que surge en Brasil, y entonces es el lambe lambe o teatro encajonado. Son unas cajas donde el espectador mira por un hoyito, por un visor, y ve lo que se está representando dentro. Pero es un espectáculo muy corto, de 4 o 5 minutos, para un solo espectador. Y van pasando los espectadores para ver, y cada vez se repite la obra, se repite. Entonces, esa técnica ya también la presentamos, la incluimos en la FITO de este año. Teatro de sombra, teatro de luz negra,
y todas esas modalidades de títeres que se han hecho. Nosotros hemos visto entonces que también la pandemia despertó un poco la creatividad de algunos titiriteros y gente como el Teatro Guloya a estrenar un espectáculo que se llama Guanín y su Macotico Mágico. Ailín Ceballos tiene un espectáculo bellísimo, un unipersonal de títere de mesa también, que se llama Ajonjolí. Se ha presentado aquí en Nova Teatro, se ha presentado en Casa de Teatro, en el Teatro Guloya, en varios pueblos del interior y ahora está recientemente participando en un festival internacional en Colombia y en otros países. Que la pandemia, si bien nos hizo mucho daño, paralizó la actividad, también hay que ver la parte positiva, también un poco despertó el sentido creativo, porque tanto tiempo encerrado que teníamos los creadores, entonces eso nos puso a crear. Cucaramácara tiene también otro espectáculo que va a empezar próximamente con escenografía y libreto de los compañeros del Teatro de las Estaciones de Cuba, Rubén Darío Salazar y Zenén Calero, quien va a hacer todos los diseños, Zenén, de títere, escenografía, vestuario, y incluye ese espectáculo, mezcla los títeres y los actores. Y el libreto, el texto, es de Rubén Darío Salazar, del Teatro de las Estaciones de Cuba. Lo del Flautista de Hamelin, que te contaba, el libreto es de Rafael Cursi, exclusivo para nosotros. Los títeres los realizó él también. Y la dirección va a ser de él. Es un espectáculo, como se llaman los títeres, un espectáculo solista. Aunque hay más de 20 muñecos, más de 20 títeres, solamente lo voy a actuar yo en ese espectáculo, dirigido, reitero, por Rafael Cursi. De modo que todo esto viene revolucionando el teatro de títeres. También tenemos un espectáculo que con los muñecos los hizo Rubén Sánchez, tu papá, que se llama 800.000 grados, son unos títeres robóticos que él hizo muy bonito. Y también vamos a hacer una versión con títeres así redondos, como este, de la obra que tú lo habrás oído tu papá y tu mamá haciéndolo mucho, que es El Gato Tonto o El Gato Simple. Los títeres vamos a hacerlo así, en esta modalidad, para que los títeres, en vez de manejarse con el teatrino, se van a manejar así, ¿no? Entonces, esta es una nueva títere de mesa. Entonces, esta obra también está en proyecto, de modo que ha sido más o menos un panorama, a grosso modo, de cómo ha ido afectando. Sí, el público se ha reducido bastante por lo de la pandemia. La gente tiene que venir con mascarilla, con distanciamiento, y ese público ha sido reducido porque la gente todavía hoy no se siente totalmente segura y prefiere espectáculo al aire libre que teatro en sala. ¿Cómo ustedes han podido sobrevivir y no cerrar? Porque tengo entendido que en el país muchos de las personas que se dedican a esta área de la cultura y de las industrias culturales han tenido que cerrar sus puertas porque no han podido sobrevivir a los altos costos que deben de cubrir, claro, mes tras mes. Sí, esos primeros meses fueron meses de una tremenda incertidumbre. Cucaramácara, como una institución legalmente constituida, pues recibe una subvención. En ese año de la pandemia recibíamos una subvención del Estado a través de Cultura de 80.000 pesos mensuales. Cucaramácara paga, este local paga solamente el local, paga 40.000 pesos mensuales, aparte de luz, agua, teléfono, comunicación, recogida de basura, y los profesores y un empleado de seguridad, que son el personal fijo. Entonces, en principio, uno vio que esto como, bueno, porque con los 80.000 que recibimos no nos daba para cubrir todo esto. O se complementa con las presentaciones y con los talleres, los cursos que se dan. Entonces, todo esto se suspendió. A partir de abril ya nosotros no pudimos dar clase presencial. Hicimos talleres virtuales, campamentos virtuales, para un poco completar, hacer acuerdos
con la dueña, con la abogada encargada de administrar este local. Entonces, bueno, nosotros no podemos pagar, lo que podemos hacer es cerrar. Como hicieron mucha gente, entonces le dieron compás de espera. Okay. Y bueno, fuimos pagando la mitad de los 40,000 pesos, pero guardando esa deuda de la otra mitad, ¿no? Ya entonces, a principio de este año, nosotros lo que recibimos, en vez de un incremento de la subvención, recibimos una reducción drástica. En vez de 80, estamos recibiendo 64,000 pesos mensuales. Si antes no cubríamos con los 80, con 64, mucho menos. Entonces ahí nos vimos abocados a solicitarle al Ministerio de Cultura, a la ex ministra Carmen Heredia, y un respaldo para poder continuar. Entonces ese respaldo de 40,000 pesos mensuales que nos dio Cultura a cambio de una acción. O sea, no fue que nos dio para, sino que nosotros ya un proyecto de que Cultura patrocinara becas. Okay. Llevaba una propuesta de 120,000 pesos mensuales. Ella entonces dio una tercera parte, 40,000 pesos. Nosotros, en vez de reducir la cantidad de becas que íbamos a dar, lo que hicimos fue, en vez de 40 becas, dimos, en vez de 20 becas que cubrían eso mensualmente, más el pago de local, de profesores, lo que hicimos fue dar media becas. Entonces triplicamos la cantidad y se dieron 60 media becas. Okay. También para eso recibimos un apoyo de la ex directora de CONANI, de Paula Disla, que también, pero para darle clase a los niños de CONANI. Entonces también vinieron los niños de CONANI, fueron beneficiados de esas becas, unos 20 niños, y los otros fueron de diferentes sectores, de modo que esos 60, Cultura ha estado pagando, solamente debe este mes de diciembre. Esperamos que lo paguen, lo que nos han permitido, pues mantener. Y sí, por ejemplo, esta clase que hoy cierran ya, hoy es la presentación de fin de periodo de esos 6 meses que le hicimos a doña Carmen y a través de Cultura, cierran hoy, pero a los profesores hay que pagarle el mes entero. Entonces esperamos que el Ministerio de Cultura cumpla con eso. Okay. ¿Verdad? De modo que así hemos podido solventar estos gastos, y un poco con las presentaciones también presenciales que hemos realizado. Luego de la apertura. Luego de la apertura, entonces un poco hemos ido completando. En algunas ocasiones, como siempre ya ha pasado, hemos tenido que poner a Ana y yo, mi mujer, de los recursos nuestros para completar, ¿no? Y que la institución no caiga. Esto bajo la esperanza de que pronto sea la reapertura. Por ejemplo, nosotros cada año recibimos un aporte, un patrocinio del Banco Popular Dominicano para el Festival Internacional de Teatro para la Infancia y la Juventud, que el año pasado tuvimos que hacerlo virtual. Este año lo hicimos presencial. El Banco Popular, para un ejemplo, siempre da 300,000 pesos. Este año solamente dio 75. El año pasado también dio 75. O sea que todo se ha ido reduciendo. Exacto. También pudimos mantener este local abierto gracias a un respaldo del Banco de Reservas de la República Dominicana, que también nos dio un pequeño respaldo para mantener abierto. O sea que gracias a esa gestión que hemos podido hacer y conseguir el respaldo de CONANI, de Cultura y del Banco de Reservas y el Banco Popular, hemos podido mantener estas actividades. Los papás, los que pueden pagar, pues están pagando la mitad de la beca que hemos mantenido con el respaldo del Ministerio de Cultura. Excelente. O sea que todo esto a través de las gestiones que ustedes han podido ir desarrollando, han podido entonces mantenerse a flote. Sí, llegó un momento raro que realmente cuando yo me presenté donde la ministra, era porque yo dije, bueno, ya, ¿cómo vamos a seguir pagando esto? Aquí no hay gente. O sea, la gente no estaba llegando, no estaba viniendo. Exacto. Entonces, ¿cómo mantenemos esto? Son 40,000 pesos mensuales solamente local, más todos los otros gastos que se meten a más de casi 100,000 pesos mensuales. Entonces, si no lo producimos, si no lo estamos recibiendo, ¿cómo? Entonces
tú no puedes desgastar. O sea, hay cosas que llegan un momento dado que dices, bueno, cerramos. Y entonces coincidió este año con el 40 aniversario de Cucaramácara. Entonces, bajo ese concepto de 40 aniversario, fue que fuimos donde doña Carmen, dijimos, vamos, nos va a dejar cerrar en este 40 aniversario. Que no, o sea, era muy doloroso para mí, para Ani, para todo el equipo nuestro, que después de 40 años tuvieron que entregar este espacio, cerrar esto. Entonces era como matar una iniciativa, una industria cultural que está y que se ha mantenido durante 4 años de manera vigente, incidiendo de manera positiva en la formación de nuevos titiriteros, de actores, de gente. Aquí damos clases de guitarra, de pintura, de música, canto, de danza, y entonces, bueno, pues entonces cerró. Muy doloroso. Y exacto, era muy doloroso, pero gracias a ese oído fértil de la ministra Carmen Heredia, de la gente del Banco de Reserva, del Banco Popular, pues pudimos mantener abierta. Esperamos que ahora, en el presupuesto que hemos solicitado, que ya se aprobó recientemente el presupuesto general de la Nación, pues que en vez de que se nos lleve por lo menos al presupuesto que teníamos anteriormente, antes de la pandemia, o que se nos aumente algo, porque cada año todo se encarece. Entonces, los precios de alquiler no son fijos, tú lo tienes por un tiempo. Ya tocaba el año pasado revisar el pago, o sea, incremento del 10% que se hace, pero no se pudo hacer, y lógicamente que gracias a que los dueños lo entendieron. Sí. Pero esperamos que el año que viene sea diferente en todos los sentidos de la palabra y podamos abrir de par en par y con todo el cupo posible. Ya. Muchas gracias, Basilio. Bueno, cualquier otra cosa. Sí, muchas gracias. Yo creo que ya con toda la información que hemos levantado en esta conversación, podemos trabajar sobre cómo ha subsistido dentro de las industrias culturales, las escénicas, cómo los gestores culturales, innovándose, y han podido mantenerse a flote y seguir con esta loable labor que desarrollan en pro de la cultura del país. Sí, hay una palabra que surgió mucho y que se puso muy de moda ahora en la pandemia, que es la resiliencia. Hemos sido resilientes, sí, exacto, en esto, o sea, y es una capacidad, ¿verdad?, de mantenerse, de resistir, y eso lo hemos hecho. Esto no es un fenómeno dominicano, sino mundial. Y bueno, a diferencia de muchos países que los artistas, los creadores recibieron ayuda estatal, en República Dominicana no pasó eso. Los artistas, muchos tuvieron que irse para sus familiares, al campo, y fue muy lamentable. El que no tenía cómo subsistir, el que no tenía un salario fijo, pues se fastidió bastante, ¿no? Entonces necesitamos que ese proyecto que están impulsando en cultura, desde la industria cultural y el mecenazgo, pues sea puesta en práctica lo antes posible, y que también se cumplan con todo lo que implica la ley de cultura, que no es ahora, no se ha cumplido nunca en su mayoría, en su gran porcentaje. Ninguna gestión de cultura ha cumplido realmente con lo que manda la ley, con lo que estipula la ley 4100 del Ministerio de Cultura, y ojalá pudieran las actuales autoridades y la futura, pues hacer una miradita más hacia las artes escénicas, que son siempre la cenicienta de las artes. Tuvimos que improvisar, tuvimos que crear un espacio al aire libre donde el espectador se sintiera pues seguro y con todas las garantías de salubridad, de distanciamiento social, el uso de mascarilla. Por eso en todos los espacios que hay aquí están esos letreros del uso obligatorio de mascarilla. Cuando llegan, pues las personas reciben alcohol, se les toma la temperatura, y hemos creado este sistema de grupos por familia. Si tú vienes, te distanciamos, entonces la gente llama, ¿con cuánto viene? Con 2, con 3, con 4. Entonces hacemos grupos por familia. Y aquí entonces con todo hemos creado este espacio, con una tarima de 16 por 10,
Hemos instalado luces aquí también, tanto con, claro, esas luces se desmontan todos los días después de la función para que no se dañen, porque son luces de teatro bastante caras, y entonces aquí se hace esto y la gente se siente segura, respira tranquila y se siente protegida, y los actores también. De modo que esto ha sido una innovación de la pandemia que nos ha dicho que sí que se puede, y nosotros como resilientes pues hicimos esta iniciativa. Nova Teatro en el patio, o sea que tenemos 2 escenarios en el interior para 35 personas, y aquí donde caben unas 70 personas con todo el distanciamiento posible, de modo que estamos innovando.